Buenas noches, esperamos que hayan tenido un excelente jueves. En toda contienda, la victoria no siempre se define por la cantidad de combatientes en el campo, sino por las fuerzas que se movilizan desde los niveles superiores, aquellos que operan desde el cielo estratégico. De manera similar, en el Congreso Nacional, el triunfo no recae únicamente en el número de representantes libertarios que se sientan en las bancas, sino en las tácticas, las maniobras y la capacidad de liderazgo que despliega el gobierno para lograr sus objetivos. En el día de hoy, el Senado ha aprobado un aumento en las jubilaciones que representa un compromiso fiscal importante, mientras que el superávit fiscal, una de las banderas del actual gobierno, se ve comprometido por estas decisiones. Además, la figura de Villarroel, vicepresidenta del Senado, ha vuelto a generar tensiones internas que afectan la dinámica política del oficialismo. Por otro lado, el veto presidencial sigue siendo un recurso utilizado con frecuencia por el gobierno de Milei para contrarrestar proyectos legislativos que consideran inconvenientes. Para entender mejor el contexto actual, es fundamental revisar cómo hemos llegado a esta situación. Las alianzas políticas y los frentes electorales en la provincia de Buenos Aires ya están configurados para lo que serán unas elecciones cruciales. El 19 de agosto se cerrarán formalmente las listas que cada frente presentará, y el 7 de septiembre se celebrarán las elecciones provinciales para elegir diputados, senadores, concejales y consejeros municipales. Finalmente, el 26 de octubre se realizarán las elecciones nacionales. La provincia de Buenos Aires es un territorio de vital importancia política y electoral, ya que concentra aproximadamente el 40% de los electores habilitados en todo el país. Esto significa que casi la mitad del electorado argentino participa en los comicios provinciales de septiembre, lo que dota a esta elección de un peso decisivo en la configuración política nacional. Adicionalmente, la provincia está dividida en 8 secciones electorales, cada una con su propia dinámica política y social, y con una cantidad determinada de bancas asignadas para diputados y senadores provinciales. Esto implica que cada espacio político debe presentar listas separadas para cada sección, multiplicando por 8 la cantidad de candidaturas y, por ende, las oportunidades para que distintos grupos e intereses se posicionen en las cámaras legislativas provinciales. Nos encontramos en un momento crucial para el futuro del gobierno libertario, donde cada bloque político está ajustando sus estrategias para ser lo más competitivo posible en estas elecciones. Y cuando mencionamos bloques, hacemos referencia a dos grandes coaliciones que se disputan el poder en la provincia. Por un lado, la alianza que agrupa a sectores de centroderecha, como PRO y Libertad Avanza, y por otro, la coalición de izquierda que incluye el quisillofismo, el kirchnerismo y sus respectivas facciones. Estos dos grandes espacios políticos están enfrentando múltiples desafíos. En primer lugar, el oficialismo debe lidiar con un creciente malestar interno y una oposición cada vez más fuerte y organizada, que busca aprovechar cualquier debilidad para avanzar en sus objetivos legislativos y políticos. En segundo lugar, el panorama electoral no solo está marcado por la disputa entre estos dos bloques, sino también por las complejidades propias de la política provincial, donde los intereses locales, las redes de poder tradicionales y los cacicazgos regionales juegan un papel determinante. En este sentido, el oficialismo enfrenta un doble desafío. Por un lado, debe mantener cohesionados a sus propios miembros y aliados para presentar una imagen de unidad y fortaleza. Por otro, debe construir alianzas estratégicas con otros sectores para asegurar la gobernabilidad y la aprobación de las reformas estructurales que considera esenciales para su proyecto político. Es importante señalar que, aunque algunas tensiones internas pueden parecer inevitables en un gobierno joven y en plena consolidación, ciertos conflictos recientes han despertado alertas sobre la capacidad del oficialismo para sostener una base política sólida y estable a largo plazo. Avanzando en el análisis, es fundamental comprender los detalles de las decisiones legislativas recientes que han tensionado el panorama político del oficialismo. El primer cimbronazo importante ocurrió el 4 de junio, hace poco más de un mes, cuando la oposición logró aprobar en el Senado un aumento del 7,2% en las jubilaciones, junto con una suba significativa en el bono para la jubilación mínima, que pasó de 70 a 110.000 pesos. Además, se restauró la moratoria previsional para aquellas personas que no cuentan con los aportes necesarios y se declaró la emergencia en discapacidad, lo que implica un compromiso para destinar más recursos a ese sector. Estos cambios tienen un costo fiscal que varía según la fuente que se consulte. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que implican casi un punto porcentual del Producto Bruto Interno, PBI, mientras que el propio gobierno calcula un impacto cercano a 1,8 puntos. Ambos números representan un desafío considerable, especialmente si se considera que el superávit fiscal registrado en 2024 fue de 1,8% del PBI,
pero se reduce a apenas 0,3 puntos si se descuentan los intereses de la deuda. Esto significa que, de prosperar estas iniciativas, el gobierno perdería uno de sus principales anclajes fiscales, que ha sido clave para desmontar el enorme gasto público heredado del kirchnerismo, conocido coloquialmente como la genkidama de polenta. Este ancla fiscal ha permitido atacar la inflación de manera efectiva en el último año y medio, y su debilitamiento podría poner en riesgo los avances logrados. El presidente Milei ya ha anticipado que, en caso de aprobarse estas leyes, hará uso del veto presidencial, tal como lo hizo en septiembre de 2024 con un aumento jubilatorio anterior. Sin embargo, existe un obstáculo importante. Para sostener un veto, el gobierno requiere que al menos un tercio de los diputados presentes en la sesión voten a favor de esa medida. La estrategia de la oposición consiste en utilizar causas nobles y sensibles como estas para intentar aprobar proyectos que, en el fondo, ponen en riesgo el superávit fiscal y la estabilidad económica. Esto representa un frente de tormenta que el gobierno debe afrontar con cautela y firmeza. Ahora bien, ¿por qué se ha generado esta situación conflictiva justo ahora, cuando el gobierno lleva un año y medio en ejercicio y hasta hace poco las cámaras parecían más controlables? Aquí confluyen varios factores. Por un lado, es normal que la oposición tenga mayor paciencia y tolerancia al inicio de una gestión, pero que esa actitud cambie y se vuelva más agresiva con el paso del tiempo. Por otro lado, ciertos sectores del centro político, que hasta hace poco mantenían una relación relativamente armoniosa con el gobierno, han comenzado a mostrar signos de resentimiento y distancia. Esto se debe, en parte, a la política del gobierno de aplicar recortes y redistribuciones en las transferencias y obras públicas destinadas a las provincias, generando malestar entre los gobernadores. A esto se suma el calendario electoral provincial, que ya registra 8 elecciones para renovar legislaturas provinciales y 5 más pendientes, en las cuales la coalición oficialista ha competido mayoritariamente sin aliarse con las fuerzas políticas provinciales tradicionales, conocidas como los caciques o capangas. Esta estrategia tiene como objetivo que Libertad Avanza consolide su propia base territorial, con representantes propios en provincias y municipios, pero al mismo tiempo irrita a los gobernadores locales de quienes dependen diputados o senadores nacionales. Las encuestas, sin embargo, indican que la imagen del presidente Milei se mantiene relativamente estable, y que una victoria del oficialismo en las elecciones provinciales sería lo esperado. Pero un Congreso hostil que apruebe proyectos con costos fiscales elevados podría generar incertidumbre en los mercados y complicar el clima político en los meses previos a las elecciones nacionales. Por último, es importante recordar que en octubre se renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados, y que según algunos cálculos, Libertad Avanza podría ampliar significativamente su representación, llegando a contar con entre 60 y 90 diputados. Sin embargo, todavía estaría lejos de tener una mayoría propia, lo que obliga al gobierno a negociar y construir consensos. En el Senado, donde se renovarán 24 bancas, la situación es aún más complicada, ya que el oficialismo quedará lejos de alcanzar el número necesario para controlar la Cámara. Este escenario implica que el gobierno tendrá que navegar un contexto legislativo complejo y fragmentado, en el que la construcción de acuerdos será fundamental para avanzar en sus reformas. En definitiva, el clima político que se avecina para los próximos meses es difícil y exigirá al gobierno una combinación de estrategia, paciencia y habilidad política para sortear los obstáculos y mantener el rumbo hacia sus objetivos. Es importante recordar que la asunción de los nuevos legisladores se producirá recién en diciembre, lo que significa que el gobierno cuenta con un margen temporal para consolidar alianzas y afinar estrategias antes de enfrentar al nuevo Congreso. Sin embargo, ese tiempo también puede ser fuente de incertidumbre y presión política, especialmente si las negociaciones internas no avanzan con la fluidez necesaria. En este contexto, el gobierno tendrá que evaluar cuidadosamente en cada caso si conviene mantener confrontaciones públicas o postergar disputas para evitar desgastes innecesarios. La capacidad de maniobra política será esencial para evitar bloqueos legislativos que puedan afectar la estabilidad económica y social. Por supuesto, el papel de los bloques intermedios y los sectores independientes será clave para inclinar la balanza en votaciones críticas. La necesidad de negociar con estos espacios implicará un ejercicio constante de diplomacia política y concesiones puntuales. Además, la complejidad del panorama legislativo no solo se debe a la fragmentación numérica, sino también a las tensiones internas dentro de los propios partidos y coaliciones, donde diferencias ideológicas y personales pueden generar roces adicionales. El gobierno deberá mantener un equilibrio delicado entre cumplir con su programa reformista y gestionar las expectativas y demandas de sus aliados y opositores.
Esto requerirá liderazgo, diálogo y, en algunos casos, pragmatismo para no perder el rumbo. Para el electorado, esta etapa será decisiva para medir la capacidad del gobierno de llevar adelante su agenda y responder a los desafíos que plantea la gobernabilidad en un Congreso dividido. La percepción pública sobre la eficacia y estabilidad del poder legislativo influirá directamente en el clima político y social del país. En suma, el futuro inmediato está marcado por una alta dosis de incertidumbre y tensión, pero también por la oportunidad de consolidar un proyecto político que, con los acuerdos adecuados, pueda avanzar en reformas estructurales necesarias para el desarrollo del país. Finalmente, queremos invitar a la audiencia a reflexionar sobre la importancia de estar informados y participar activamente en los procesos electorales y políticos. El fortalecimiento de la democracia y la construcción de consensos dependen, en gran medida, del compromiso de todos los ciudadanos. Nos despedimos por ahora, recordándoles que la política es una arena dinámica y en constante cambio, y que estaremos aquí para mantenerlos al tanto de los acontecimientos más relevantes.